Hemos tenido la oportunidad en estas últimas semanas de hablar con diferentes responsables de diferentes unidades del Hospital Costa del Sol y hoy tenemos con nosotros a los responsables de medicina interna y queremos saber pues cómo vivieron los momentos más duros de la crisis del COVID y también cuál es la situación actual. Muy buenos días a los dos. En primer lugar tenemos con nosotros a Javier García Alegría, que es el director del área de medicina interna. Muy buenas. Hola, buenos días. Buenos días. Y también a Marta Aranda, que es la enfermera responsable. Buenos días. Buenos días. Bueno, comentarnos, quizás primero comenzar un poquito porque en los últimos días se están incrementando los casos. No sé cómo lo estáis viviendo en el Hospital Costa del Sol, si os están llegando, si en estos momentos hay algún ingreso, si no, ¿cuál es la situación actual? Bueno, se está incrementando el número de casos, era algo esperable en cuanto terminó el confinamiento, pues por el contacto social. Bien, es verdad que ahora se identifican precozmente los contactos y muchos pacientes o son no sintomáticos o tienen síntomas leves y el número de ingresos por el momento, gracias a Dios, es bajo. En estos momentos solamente tenemos en el hospital ingresados 2 pacientes con COVID. Y hay un poquito cambio de perfil, que se estaba comentando que más gente joven, como dice, asintomático, hay quizás un poco de cambio de perfil, quizás también porque la gente mayor sigue siendo todavía muy responsable y no sale mucho. Los datos epidemiológicos apuntan hacia esto. La edad promedio durante el brote inicial que tuvimos, sobre todo durante el mes de marzo y abril, pues eran personas mayores con una edad media de alrededor de 65 años y ahora, sin embargo, los infectados tienen alrededor de 35 o 40 años el promedio de edad. Bueno, ahora estamos en una situación, pero venís de otra que era sobre todo de incertidumbre, ¿no? Desconocida absolutamente y que hubo que afrontarla sin saber muy bien cómo, pero que lo que os definió fue que os anticipasteis, la coordinación es lo que todos destacasteis, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis? Pues es cierto, gracias a que, bueno, nadie esperaba lo que iba a suceder, ¿no? Probablemente, pero sí que es cierto que hubo una gran coordinación entre todos los servicios y mucha anticipación a lo que podía venir. Siempre nos movimos en el peor escenario posible y preparamos todos los dispositivos que teníamos en nuestra mano y los que no, pues los creamos para poner en marcha todos los mecanismos oportunos para que en caso de que llegara esa fase peor que esperábamos, estuviera todo preparado. Y la verdad que fuimos por delante. Al principio, pues como a todos, ¿no? Nos pilló un poquito desprevenidos y recuerdo los inicios que fueron, además, los primeros casos se aislaron en una de nuestras unidades, en una de las 2 unidades de medicina interna, en 4100, y nos pilló un poquito más desprevenidos, pero bueno, ya también contamos con una experiencia de otros brotes previos, aunque no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en esta ocasión, no era una pandemia. Pero bueno, la gente es experta y bueno, salimos adelante y ya poco a poco fue todo rodando y a partir de ahí pues fue como un punto de inflexión en que te dicen que viene el lobo, pues ya está aquí y ahora lo que queremos es que ir nosotros por delante, ¿no? Y así lo conseguimos, la verdad que muy bien y gracias a la coordinación de todos los servicios y todos los profesionales que forman parte del hospital sanitario y no sanitario. Como profesional supongo que uno piensa que puede enfrentarse a una situación así, pero realmente es algo excepcional, ¿no? ¿Cómo lo afronta? Bueno, yo recuerdo bien el primer día, que fue el primer día teórico, porque el primer día teórico había sido antes, aunque todavía no lo sabíamos, que fue el 28 de febrero, ¿no? Pues sí teníamos, sí teníamos una preocupación de ver lo que estaba pasando en Italia. La información de Italia era muchísimo más transparente que la que habíamos tenido de China, y veíamos que en una zona de Italia con alto desarrollo económico, la zona norte de Italia, estaban teniendo muchos problemas de manejo los pacientes y, como decía Marta, desde el principio planteamos todos los escenarios posibles para tratar de prepararnos para la peor situación. Es mejor estar preparados para algo que no sucede a que suceda algo para lo que no estás preparado. Y desde el principio se hicieron circuitos separados, se dio equipos de protección individual, se había solicitado ya la disponibilidad de reactivos para los test, se indagaron rápidamente todos los contactos, se aislaron a todos los pacientes que tenían neumonía, se estudiaron todos, incluso los que teníamos ingresados. Ese mismo día estudiamos a todos los pacientes que teníamos ingresados y los aislamos, se hicieron circuitos distintos y por eso yo creo que podemos afrontar el brote con eso y con un cierto grado de fortuna, ¿no? Porque
depende del número de infectados en la población. Yo le he escuchado comentar, ¿no?, que una de las grandes preocupaciones es decir, que tengamos control en el sentido que vaya a ser que haya uno que no esté diagnosticado y no se puedan contagiar, eso como los propios profesionales, ¿no?, que había que tenerlo todo muy, muy bien controlado, ¿no? Bueno, realmente, como decía yo, que el día D había empezado antes, el día D había empezado el día 26, porque ya teníamos ingresado a un paciente al que ya le habíamos hecho un test COVID y habían dado negativo, pero cuando se terminó diagnosticando, ante la insistencia y realización de unas pruebas especiales, pues tuvimos que mandar a 22 sanitarios en cuarentena, solamente con este caso. Veíamos lo que había pasado y veíamos lo que podía ocurrir si se infectaban los profesionales, ¿no? Es una situación realmente muy, muy, muy complicada. Sin embargo, se pusieron, como dice, ¿no?, el hospital se preparó para el peor de los escenarios, sin embargo, afortunadamente nunca se llegó a eso, ¿no? Siempre ha estado una situación que, bueno, que se ha podido llevar a cabo, ¿no?, todo controlada. Pues sí, ese mismo día, por ejemplo, pues ya planteamos, empezamos a dar, era un puente, lo recuerdo bien porque el 28 era viernes, el día de Andalucía, y empezamos a dar altas a todos los pacientes que fuera posible, tanto médicos como quirúrgicos, para dejar camas libres. Ese mismo día, el sábado y el domingo, también estuvimos dando altas para prepararnos para lo que pudiera venir. Se hizo un comité de crisis que empezó a funcionar ese mismo día y que nos reunimos diariamente durante los 3 meses y medio que ha durado, independientemente del día que fuera. Era Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Resurrección, y nos reuníamos diariamente y estaban representadas todas las áreas. Como ha dicho Marta, áreas clínicas y áreas no clínicas que han sido fundamentales, o sea, la infraestructura, la adaptación de los espacios, compras, la dotación de equipos. Incluso el laboratorio, que fue también pionero, ¿no? Laboratorio, sí. ¿Y cómo fue el día a día en concreto en vuestra unidad, tanto con vosotros, la relación con los pacientes, también con los familiares? ¿Cómo era el día a día? Pues, hombre, al principio, como te comentaba, concretamente además comenzaron los aislamientos en una de nuestras 2 unidades, pues teníamos como todo, ¿no?, pues incertidumbre ante la novedad, ante una enfermedad nueva, un germen desconocido. Y bueno, pues un poco de desconcierto y nerviosismo también, ¿no?, por parte de los profesionales, algo que es normal, ¿no? Luego, como ya te he comentado también antes, nosotros somos profesionales con experiencia en la gestión de aislamientos, de brotes epidémicos, y bueno, pues al final eso salió a flor, ¿no? Se afloró. Y en fin, lo que es el manejo de los equipos de protección individual, pues nada, al segundo día ya estábamos habituados prácticamente. La relación con los familiares, pues, y con los pacientes, pues ha sido más complicada de lo habitual, porque durante todo este periodo, tanto en la unidad de COVID no se permitían visitas, y en las unidades no COVID, que no tenían aislamiento, solo se permitía un acompañante. Entonces, ha habido situaciones complicadas, como el afrontamiento de los últimos días de vida, en las que, bueno, pues ha sido difícil hacer lo que estamos habituados a hacer, que es cuidar, acompañar al paciente y a la familia, ¿no? Y nosotros normalmente, aunque el hospital tiene una política de visitas que es bastante flexible, pero bueno, en teoría solo puede haber un acompañante 24 horas con el paciente. En esos casos hacemos excepciones, dejamos a más familiares. Y en esta ocasión, pues que había en ocasiones que no había familiares, que no se atrevían a venir o querrían venir, pero solo podía haber una persona, ¿no? Entonces, la gestión con los pacientes y los familiares en ese aspecto fue distinta a lo que estamos habituados, pero hubo muy buena sintonía. Hemos recibido varias felicitaciones en la unidad durante este periodo, precisamente en unidades, tanto en la unidad que tuvimos aislamiento durante más tiempo, como en la que no, de las 2 unidades de medicina interna. Y la verdad que muy bien. Y luego ha habido una gran unión entre los profesionales. En el hospital en general y concretamente en el servicio de medicina interna, pues la verdad es que somos como una gran familia. Y todos, ¿no?, los médicos, las enfermeras, los auxiliares, los celadores. Entonces, hacemos piña. En estas situaciones, pues la verdad que hacemos piña. Y yo tengo que decir que gracias a eso hemos podido sobrellevar esta situación, que ha sido muy dura, que no habíamos vivido nunca, y hombre, que nos ha pasado cierta factura.
pero hemos sobrellevado mejor la situación porque hemos trabajado todos a una y bueno, pues yo se lo agradezco a todos los profesionales porque si no hubiera sido así habría sido bastante más difícil gestionar todo esto, ¿no? Me sorprendía de algún compañero, ¿no?, que comentaba que, por ejemplo, os cuidabais mucho unos a otros en el sentido de que uno está tan pendiente de los pacientes que se olvida a veces de uno mismo, ¿no? Sí. Que las medidas de seguridad es como que el uno al otro, oye, llevas esto, ¿no? Porque al final uno está en lo que está, ¿no?, en su trabajo y se olvida. ¿Es verdad que se olvida uno de casi de uno mismo? Pues sí, la verdad que sí. Yo, por ejemplo, me tocaba un poco hacer de nexo de unión entre el gabinete de crisis y la dirección y toda la gestión de todo lo que se estaba haciendo en el hospital en cuanto a cambios organizativos, estructurales y demás, incluso al tema de aprovisionamiento de materiales, que era muy complicado, y materiales para la protección individual. Me tocaba hacer un poco de puente y bueno, lo que intentaba era complicado mantener a todo el mundo informado, pues echamos manos de las redes sociales, de WhatsApp, para intentar que todo el mundo tuviera una información veraz e instantánea y que por lo menos esa incertidumbre la tuvieran borrada de su día a día, ¿no? Y eso pues me llevaba a estar 24 horas pendiente del teléfono, independientemente de que fuera día entre semana o festivo. Igualmente, durante todo este periodo, pues hubo muchos profesionales que manifestaban síntomas posibles de enfermedad. Entonces, tanto en la propia unidad como cuando teníamos guardia, ese era uno de los principales caballos de batalla de los supervisores en este caso, ¿no? La gestión de los resultados de las pruebas, de las PCR, de los profesionales, de comunicarles los resultados, y eso pues hacía que en el hospital, en casa, daba igual. Estabas continuamente pendiente, llamando a los profesionales, oye, que ya salió el resultado. Tenemos conexión remota desde nuestro domicilio al despacho, a nuestro sistema informático, y pues yo te puedo decir que estaba pendiente prácticamente de nuestra web de laboratorio cuando tenía alguna prueba pendiente de algún trabajador, pues vamos, hasta las 10, 11 o 12 de la noche si hacía falta, y llamando corriendo al profesional para darle los resultados, ¿no? Y afortunadamente en casi todos los casos negativos, pero bueno, también tuvimos algún caso positivo y ha sido de las situaciones más difíciles de manejar y más duras para mí concretamente como supervisora. Y estamos comentando eso, nos centramos mucho en los pacientes que han tenido COVID, pero obviamente también tenéis pacientes con otras patologías. Mucha gente, como se ha comentado, ¿no?, que se resistía a ir también al médico, pero obviamente eran dos trabajos paralelos. ¿Cómo se ha llevado eso? Porque, digamos, son situaciones diferentes, pero tenéis que estar en los dos ámbitos. Bueno, teníamos que mantener los estándares de calidad también de los pacientes que no tenían COVID, ¿no? Esto era más fácil. Era más fácil, porque gestionar primero los que no, los de incertidumbre, los sospechas que todavía no teníamos. Esto generaba una situación un poco especial, ¿no? Porque hay que seguir tratándolos y la aproximación clínica de cuidados de enfermería tiene que ser con protección también hasta que sepamos que no es un paciente COVID, ¿no? Y por otra parte, luego ya estaban los COVID ya diagnosticados con distintos niveles de cuidados. A mí me gustaría pues eso, resaltar un poco lo que ha comentado Marta de el COVID nos ha hecho transparentes y ha mostrado lo que somos capaces cada uno desde el punto de vista individual y profesional de dar, y en fin, los profesionales lo han dado todo, ¿eh? La entrega ha sido... Pero no solo profesional, ¿no? Porque hemos visto también los comentarios de los propios pacientes, sí, y que no solo habéis dado todo a nivel profesional, sino que transmitíais esa empatía de ser consciente por lo que estaban pasando, ellos también, y de sentir... Me resulta curioso el comentario de uno, decía, yo me sentía especial, pero sabía que yo no solo era especial, que es que se comportaban así con todos, por lo cual es como las dos cosas, ¿no? Es un buen profesional, pero también esa empatía con lo que está pasando la persona. De hecho, uno de los momentos más duros fue cuando empezaron a infectarse profesionales, ¿no? Médicos, enfermeras. Teníamos la preocupación, primero como compañeros, segundo porque podía estar pasando, porque lo que ha ocurrido pues, en algunas zonas, en algunos hospitales, centros de salud, es que se han infectado muchísimos profesionales. También está la incertidumbre de quién iba a cuidar a los enfermos y nosotros nos podíamos enfermos. Aquí en este hospital, al final, ¿cuántos más o menos profesionales? Pues menos que la población general. Somos 2.200 trabajadores y la prevalencia. Yo de alguna manera decía que
haber trabajado en un hospital protegida de infectarse por COVID, porque hemos tenido una tasa de incidencia menor que la población general. La población general aquí en Málaga está entre el 2,5 y el 3%. Y nosotros hemos tenido, pero también, obviamente, algunos se han infectado atendiendo pacientes. Y hemos tenido pues un número bajo, pero hemos tenido. Pero es que en algunos hospitales, el propio hospital se había convertido en un centro de diseminación de la enfermedad. Pero si todos nos poníamos enfermos, ¿quién iba a cuidar a los pacientes? Y esta era una preocupación, por eso también tratamos de proteger a los profesionales y a la vez atender a los pacientes. No sé, por ejemplo, en el servicio dejamos a la mitad de la plantilla trabajando desde casa y haciendo las visitas de consultas externas, revisando las pruebas y llamando a los pacientes al domicilio, y atendimos a 6.000 pacientes en el domicilio con su informe, con la medicación y con todo, porque lo preparamos desde el principio. Antes de que se declarara el estado de alarma, habíamos pedido las autorizaciones para poder trabajar desde el domicilio, para proteger a la mitad de la plantilla, por si acaso la otra mitad caía enferma. Lo que comentabais de que la antelación, ¿no?, que os ha dado muy buen resultado. Y ya estáis comentando eso, ¿no?, que uno de los momentos más difíciles es precisamente saber que un compañero se podía poner enfermo. Pero ¿cómo se vive esto, ya no solo profesional, sino personalmente? Pero luego también llegabais a casa, familias, amigos. ¿Cómo se vive una situación así en la que estáis en primera línea? Pues, hombre, es difícil de afrontar. Primero, cuando hablas con el propio trabajador, en mi caso la propia trabajadora, ¿no?, que, vamos, concretamente con la primera enfermera que se infectó, nos conocemos desde hace muchísimos años ya, ¿no? Yo llevo en medicina interna 20 años. Entonces, pues bueno, he compartido muchos momentos, no solo profesionalmente, sino personalmente con los compañeros de la unidad, ¿no? Entonces, a nivel profesional, pues obviamente lo vives como una responsabilidad y como un peso muy grande el hecho de que alguien de tu equipo, de tus profesionales a tu cargo, se haya contagiado, ¿no? Y es duro llevarlo, pero eso no va aislado, claro, como tú dices, a nivel personal tenemos lazos de amistad entre nosotros, entonces concretamente en mi caso, pues bueno, fue duro porque además la persona primera que se contagió de enfermería era una persona con la que tengo además muy buena relación personal y bueno, y hablábamos en términos de mi hijo, ahora qué hago con mi hijo, qué hago con mi familia, en mi casa, manifestándote sus miedos con su familia, con sus padres, aunque no se podían ver, ¿no? Pero ha sido una situación complicada, pero muy bonita desde el punto de vista de que hemos compartido muchas experiencias vitales y personales a raíz de todo esto, ¿no? Y bueno, la preocupación por tus compañeros te hace que todos los días había una llamada, un WhatsApp, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Cuéntame, ¿has hablado ya con tus padres? ¿Lo saben ya? ¿Tu hijo qué tal? ¿Algunos también están con síntomas? ¿Necesitas algo? Cuando vuelva del trabajo, ¿quieres que me acerque abajo de tu casa y te dejo algo? Entonces, bueno, pues en ese sentido también ha sido bonito, ¿no? Y se ha puesto de manifiesto lo que comenta Javier, ¿no? Que al final somos personas que nos dedicamos a algo que requiere mucha humanidad y somos así en todas las facetas de nuestra vida, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido complicado, pero a la vez ha sido bonito y gratificante, ¿no? Y gratificante también saber que a lo mejor con una llamada o con un WhatsApp estabas ayudando a alguien que estaba en su casa un poco agobiado, ¿no? Y que alguien te lo manifestara, pues hombre, ha sido bastante bonito. ¿Y tú, Javier, más allá de lo profesional, a nivel personal, cómo se vive esto? Pues la verdad es que es indistinguible, ¿no? Porque estaba muy mezclado lo personal y lo profesional. Yo lo que pensaba siempre era cuál era mi obligación. No tuve sensación nunca de estar en riesgo porque no atendí directamente a pacientes. Mi responsabilidad era que todo funcionara lo mejor posible, todo el grupo y todo el equipo. O sea, mi responsabilidad era organizar la asistencia, reducir el riesgo de los sanitarios y bueno, luego además también, porque hemos hecho otras experiencias, que los pacientes estuvieran siempre protegidos y que pudiéramos atender a los pacientes que no podían ir al hospital, que estaban citados en las consultas externas. Solamente estaba en casa con mi mujer y realmente pues, tenía una sensación. Creo que estábamos relativamente protegidos, ¿no? Porque aunque iba todos los días al hospital, pues no atendía directamente a los pacientes. No era como, aunque cabía la posibilidad de infectarnos entre nosotros.
que siempre dudamos, aunque desde el principio sí que anulamos ya las reuniones presenciales y hacíamos todas las reuniones por videoconferencia desde por la mañana y las seguimos manteniendo, seguimos haciendo por videoconferencia. Fue curioso una cosa, ahora que lo estabas diciendo, durante un periodo de un mes aproximadamente, 3 semanas o un mes, nosotros que llevamos 2 controles de enfermería, dos alas, en una de ellas había aislamiento y en la otra no. Y se sentían más seguros los profesionales que estaban trabajando en el ala con los aislamientos, porque utilizaban todos los equipos de protección, claro, y estaban, a pesar del engorro que ello suponía, se sentían más protegidos que en la unidad donde no tenían estas medidas de protección y estaban trabajando con pacientes sin aislamiento. La verdad que ha sido curioso, ha sido una experiencia de vida casi, vamos, todo esto. Y después ya, digamos, de toda esta experiencia que habéis cogido en el peor momento, ¿os sentís ya mucho más preparados? También obviamente se han ido tomando medidas para lo que pudiera venir. Sí, desde luego estamos más preparados ahora que antes. Tuvimos que hacer un curso acelerado de COVID. Como le decía yo en una reunión, que estábamos médicos y residentes, digo, nosotros hacemos siempre una broma de ese R1, que es el que el médico empieza su especialización, y decíamos que todos éramos R1 de COVID, todos hacíamos la residencia en COVID y todos aprendíamos a la vez. Y aprendíamos rápidamente, porque otro aprendizaje fue la capacidad creativa del grupo y el talento, y porque se han hecho cosas tan innovadoras, tan novedosas, porque mientras atendíamos a los pacientes estudiábamos, investigábamos, hacíamos docencia, hicimos un canal de sesiones en YouTube, hicimos un curso online con miles de médicos entrando, hicimos investigación, que ya se han publicado los resultados de pacientes con COVID, planteamos ensayos clínicos. Yo la verdad es que no sé de dónde hemos sacado tanto tiempo y tanta capacidad, porque viendo estos 3 meses han sido probablemente los más interesantes de mi vida profesional, esto sin lugar a dudas, ¿no? Sí, ¿no? Enriquecedor, a pesar de todo lo negativo, también, como tú decías, al final se salgan muchas cosas positivas, ¿no? Sí, sí, la verdad que ha sido un aprendizaje en todos los ámbitos, sí, a nivel profesional, científico, personal, de equipo, organizativo, y bueno, y lo que él decía, ¿no? Simplemente el hecho de que a alguien se le ocurriera, oye, ¿por qué no usamos las terrazas que tenemos para que nos vean a nosotros y para ver a los pacientes y que nos vean sin el EPI puesto? Pues nada más que eso, nos lo decían muchos pacientes, eso se le ocurrió a alguien de la planta de neumología, creo, y nada más que eso, pues a los pacientes les generaba mucha satisfacción. Le decíamos, bueno, ahora voy a pasar por fuera y me vas a ver, yo te voy a llamar y te voy a decir que soy yo, mírame los ojos, que me vas a conocer. Y la verdad que bueno, ha sido todo una experiencia nueva, positiva, con aspectos negativos también, ¿vale? Emocionalmente ha sido muy duro, y es verdad que los profesionales estamos un poquito tocados, ¿vale? Y bueno, y aquí estamos hablando de que no hemos llegado al peor escenario esperable, ¿no? En otras comunidades autónomas y en otras zonas, por ejemplo Madrid, pues ha debido ser ya muchísimo peor, ¿no? Sí que estamos tocados, pero bueno, creo que hemos aprendido, esto nos ha hecho un poco más fuertes, estamos prevenidos para lo que venga, y bueno, necesitamos también un poquito la colaboración de la ciudadanía, ¿no? En aspectos como que se mantengan las medidas recomendadas en cuanto al uso de mascarillas, en cuanto a la higiene de manos, en cuanto al distanciamiento social, que actuemos responsablemente, y luego concretamente en el hospital, pues que se respete también el hecho de que seguimos con la visita restringida, porque esto no ha terminado. Y bueno, y que seamos conscientes, ¿no? Esto nos va a hacer ver que los hospitales son centros donde uno se puede contagiar de gérmenes, que no son centros recreativos ni de ocio para ir a visitar a personas enfermas, a no ser que sea un familiar directo, ¿no? Y bueno, respetar también las indicaciones del personal sanitario en cuanto a concretamente a la restricción de visita, el uso de mascarilla en el centro y la higiene de manos, ¿no? Y la distancia social, como en el resto de lugares públicos. Como comentaba Marta, el hospital está preparado y no sabemos cuál será el escenario, por ejemplo, de cara a otoño, ¿no? Ahora mismo hay más casos, pero está la cosa controlada, pero seguís muy preparados, ¿no? Seguimos preparados y estamos intentando hacer simulaciones. Ya lo hicimos desde el principio, hicimos simulaciones de las posibilidades del impacto en urgencias, en hospitalización y en camas de UCI. Gracias a Dios las simulaciones esas no se cumplieron nunca, porque al principio eran muy pesimistas. Vamos a intentar controlarlo para que no coincida con la epidemia de gripe. Por tanto, todos los grupos
todos los grupos de riesgo deben vacunarse de gripe, y desde luego vamos a tener que mantener todas las medidas, las recomendaciones de las autoridades sanitarias: uso de mascarilla, lavado de manos y distancia social, porque hasta que no dispongamos de una vacuna, pues vamos a tener que convivir con ello. Pues con esos dos mensajes nos quedamos, ¿no? Como, con el que estamos preparados, pero que tenemos que ser todos responsables, que es trabajo de todos. Efectivamente. Pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Ojalá también que tengáis oportunidad de tener vacaciones, ¿no? Que tocan, Sí. que han sido muchos meses muy intensos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Y Muchas nosotros